Hola, estudiante. Estamos de vuelta. Ahora seguimos con la clase de la unidad 2 en el mismo módulo 1, relatos de historias de paisajes y culturas. Vamos a tratar ahora de historias para releer. Es una secuencia de lo que tratábamos al principio en la primera clase, así que vamos a tratar de elementos más de lengua y la importancia de los contenidos que hemos estudiado para la secuencia de construcciones de sentido, de frases, de oraciones, de los relatos. La idea ahora es cómo releer estas historias, cómo mirar hacia el pasado, los cuentos o la historia oficial, nuestra misma identidad y rever, revisitar algunos sentidos que nos han legado o que nosotros mismos tenemos de nosotros, de nuestro entorno, de nuestra historia. La idea al releer historias, segundo el título aparece, releyendo historias, es reflexionar sobre aquellas historias con las cuales hemos crecido, en las que acreditamos de una forma u otra. Por ejemplo, cuando niños eran los cuentos, las fábulas, y luego cuando empezamos, vamos a la escuela, cuando nos relacionamos con la gente, hay siempre una historia oficial que se elige como una historia verdadera. Mientras crecemos, leemos, tenemos otras experiencias, nos damos cuenta que las historias pueden tener otras versiones desde puntos de vista distintos. ¿Cómo es que hoy día nosotros, nuestras sociedades, tratan o se relacionan con estos relatos del pasado? Hay muchas formas de revisitación. Por ejemplo, los cuentos, las leyendas, las historias locales se transforman en muchos otros discursos, en muchos lenguajes distintos, como por ejemplo músicas. El universo de la lengua española, y así que invito a que puedas buscar ah, en las historias, en las músicas del universo en español, músicas que van a revisitar algunos cuentos, algunas leyendas, algunas historias locales. Es interesante que podáis buscar en el universo hispánico, por ejemplo, grupos cantantes que utilizan estas historias, las revisitan y vuelven a contarlas, porque como hemos hablado, la forma como hoy miramos el pasado nos hace contarlo de una otra forma. En la curaduría, por ejemplo, tenéis algunos ejemplos que podéis utilizar para encontrar algunos casos así en que tenemos estas revisitaciones. Pero no solo la música, podemos hablar del cine, son películas que recuentan estos cuentos, recuentan leyendas y van a expresar otros puntos de vista. Es decir, quizás el malo no era así tan malo, se han vuelto los malos porque algunos han contado la historia como quisieron. ¿Ya? Esta revisitación nos hace percibir datos nuevos que antes no teníamos. Así que ahora se puede contestar una historia dicha oficial y tenemos otras historias que pueden dialogar. Revisitamos además, cuando releemos historias, revisitamos además nuestras mismas memorias, nuestra niñez, nuestra juventud, ya sean buenas historias o las malas. Así que este es un ejercicio interesante porque podemos incluso liberarnos de algunos malos recuerdos si hoy podemos hacer un ejercicio de volver a verlos y de comprenderlos desde otro punto de vista. Así que impacta en el momento presente. Y sobre todo podemos hacer eso de una manera más inteligente que nos ayuda a sobrellevar algunos malos recuerdos. Esto es importante para los procesos de autoconocimiento. La expresión
es muy válida, es muy útil, porque podemos reformular, reflexionar, resignificar momentos, historias, sensaciones, sentimientos. Así que aprender un nuevo idioma, tratar de recordar, de mirar hacia el pasado, de hacer relatos, nos puede ayudar en este proceso de autoconocimiento también. ¿Cuáles son los elementos comunicativos o discursivos que que queremos poner en práctica? Por ejemplo, tenemos paráfrasis. ¿Qué es esto? Una explicación o una interpretación amplificativa. Vamos a poner más datos, más información para ilustrar o para hacer que se comprenda más, hacerlo más inteligible. Una aclaración, un comentario, una explicación, una reformulación en que vamos a decir lo que se ha dicho quiere decir tal cosa de esta forma. También podemos utilizar como un elemento comunicativo discursivo hacer un resumen, que sería la idea general, la idea principal. Y en la forma de expresión podemos hacerlo a veces utilizando dos formas, como vamos a ver aquí, las más generales, las más grandes. Después miraremos con más atención a cada uno, que son el discurso directo y el discurso indirecto. Cuando hacemos un relato y vamos a tratar de lo que otros han dicho, así que podemos resumir la idea, podemos aclarar, amplificar, ampliar la idea, o luego podemos referirnos directamente a lo que han dicho de forma literal o entonces de una forma no tan bien expresa, sí, pero como vamos a ver, estas son las formas de discurso, el directo, sus palabras textuales, o indirecto, no exactamente textuales, pero el sentido, muchas de sus palabras, pero no exactamente de la misma forma como han sido dichas. Esto es importante porque en la construcción de los sentidos, la conexión de las ideas para que puedan dar sentido a todo lo que queremos expresar, oraciones pueden venir dependientes de otras, como vamos a ver aquí un ejemplo, las oraciones subordinadas sustantivas. En el caso del discurso directo, se utiliza mucho. ¿Cuándo es que vamos a utilizar el discurso directo? Cuando reproduce palabras pronunciadas de forma literal. También se utiliza el discurso directo cuando queremos transcribir pensamientos exactamente de la misma forma en que se originan. Ya que estamos hablando de las historias que nos contaron, aquí les pongo algunos ejemplos de los cuentos de hada. Vamos a utilizar el de la Caperucita Roja. Estamos contando el cuento. El lobo le preguntó a Caperucita Roja y luego les pongo exactamente de forma literal lo que ha dicho el lobo. ¿Qué es lo que llevas en esta cesta o en esta canasta? Entonces, como ejemplo uno, es el discurso directo, exactamente aquello que dice el lobo. ¿Ya? ¿Qué requiere entonces el discurso directo? Por lo general, la presencia de un verbo que será introductor, como el verbo decir o explicar, manifestar, opinar, repetir, responder, o otros que van a indicar que la persona va a tomar la palabra. ¿Ya? La secuencia reproducida puede seguir a este verbo introductor, pero también puede precederlo. Entonces, en el caso anterior, el lobo le preguntó, ahí está el verbo introductor. Hizo una pregunta, le preguntó. ¿Qué es lo que le preguntó? Y el discurso directo lo presenta directamente. ¿Qué es lo que llevas en la canasta? Ahora puede venir antes. Lo que llevo en la canasta es para mi abuela, le dijo Caperucita. Entonces tenemos la marcación de su discurso directo, exactamente lo que ha dicho ella, la chica, la niña, Caperucita, lo que llevo en la canasta es para mi abuela. Es decir, no le contesta, ¿verdad? Al lobo, como no es de tu interés, no es de tu cuenta.
lo que llevo es para ella, pero le da una, repetimos aquí en el discurso directo exactamente lo que ha dicho ella. Y el discurso, el verbo dicho introductor puede venir después de lo que ha sido dicho. Podría decir, le dijo la Caperucita lo que llevo en la canasta, etcétera. Pero igual, lo que dijo ella, expreso literalmente y luego la explicación le dijo ella. El discurso directo, cuando pensamos en las formas de referencia, estamos tratando de referenciar el discurso de otras personas, ¿ya? Luego, el discurso directo entonces puede venir, como hemos visto, con un verbo introductor que viene anteriormente o después, pospuesto a la expresión directa del habla del otro. Pero también puede aparecer en algunos casos en posición medial. En este caso, aquí tenemos la Caperucita cuando se dirige directamente a su abuelita. La llama, abuelita, dijo Caperucita, ¿qué ojos más grandes tienes? En realidad, no exactamente la abuelita, sino el lobo travestido de abuelita. ¿Bien? Entonces, aquí es el caso de comprender estas formas de utilización de estos verbos que van a introducir el discurso directo. Cuando la cita precede al verbo introductor, se antepone el verbo al sujeto. Para algunos gramáticos, esta inversión es similar a la característica de los procesos de focalización, es decir, procesos en que quiero poner la idea de quién es el que dice, el que cuenta la historia desde su punto de vista. El discurso directo también puede ser introducido como una aposición al pronombre demostrativo esto. Y fíjense que por lo general esto puede aparecer mucho más cuando hablamos, ¿ya? Entonces, puede ser introducido como aposición al pronombre demostrativo esto, también al adverbio demostrativo de modo así o a grupos nominales de interpretación deíctica, es decir, son aquellos de referencia a otros elementos. Seguimos con el cuento. Entonces le preguntó esto. Entonces le preguntó lo siguiente. Luego, así lo dijo, ¿qué ojos más grandes tienes? ¿Ya? Entonces aquí utilizamos pronombre demostrativo, el adverbio así, dijo así, así le enseñó, etcétera, que puede introducir el habla o la presentación del discurso directo. Luego, el discurso indirecto es una forma de reformulación. Como estábamos hablando al principio de la clase, reformular lo que se ha dicho y no voy a expresarlo exactamente tal cual, de la misma manera, textualmente, como lo decimos. El discurso indirecto se caracteriza por presentar la voz del narrador. Antes, el discurso directo presenta, tenemos un narrador y luego se presenta la voz de la persona que de hecho ha hablado, porque queremos expresarlo tal cual. Ahora es la voz del narrador que va a servir de mediador. Así que va a hacer esto, va a decir lo que ha sido dicho como una reformulación, una aclaración, quizás un resumen. ¿Ya? En ese discurso se reproducen las palabras pronunciadas, pero adaptándolas al sistema de referencias deícticas del hablante. Es él que hace referencia a lo que quiera. Así que este hablante, este narrador, el que cuenta el relato, que utiliza su propio sistema de referencias. Puede ser una reformulación personal del contenido discursivo, del contenido comunicativo o del contenido lingüístico. En este caso, hay una idea de focalización de punto de vista, es decir, ¿qué es lo que quiero referenciar con más detalle, con más atención? Entonces puede haber algunas nuances, algunas sutiles diferencias aquí.
Pensando entonces la importancia del discurso indirecto quizás como una reformulación, tenemos la misma idea. El lobo le preguntó qué era lo que llevaba en la cesta y Caperucita le respondió que eran unos dulces para su abuelita. Así que la voz es del narrador. No tenemos la voz marcada textualmente, lo que ha dicho cada persona. Yo estoy contando la historia a partir de una focalización como narrador, el que hace el relato, el que cuenta el cuento. ¿Ya? El discurso indirecto entonces puede omitir algunos elementos, así que está sujeto a una cierta indeterminación porque el oyente o el lector no posee los instrumentos lingüísticos suficientes para dilucidar si un determinado texto introducido por un predicado que admite discurso directo representa o no una traslación de este. Es decir, si aquel que cuenta, parafrasea, reformula o hace un resumen dice algo, la persona que lo escucha, o si es en la escritura la persona que lo lee, no tiene noción de saber, bueno, ha faltado uno u otro elemento aquí. No tiene cómo saberlo. ¿Ya? Entonces, en muchos casos, esta traslación literal no va a ocurrir y si no, vamos a tener un resumen o una interpretación personal. Tanto el discurso directo como el indirecto pueden ser discurso directo libre o discurso indirecto libre. Esto es interesante, ya que hablamos de contar historias, repetir lo que ha pasado, etcétera. En la literatura se usa mucho el discurso directo libre, el discurso indirecto libre. Y es una forma de lectura importante también. La literatura revisita mucho el pasado, la historia, recuenta elementos importantes en la formación de identidades, de grupos, de pueblos, de toda una nación, quizás. ¿Ya? Entonces, son variantes, ¿no? El discurso directo libre, el discurso indirecto libre, son variantes muy propias del texto literario. Así que cuando estén leyendo estos textos, fíjense en este uso de esta forma de discurso. El discurso directo libre se caracteriza por la ausencia de verbos del lenguaje de pensamiento, así como de otras marcas lingüísticas que van a separar el texto que corresponde al narrador del texto que pertenece a los personajes. Por ejemplo, el lobo se le adelantó, pero bien, este camino es más corto. Lo que tenemos es la presentación textual de lo que ha dicho el lobo, pero bien, este camino es más corto. Es lo que le dice a ella textualmente, pero no aparecen los verbos de lengua, los verbos que expresan el lobo se adelantó y le dijo, pero bien, este camino es más corto. No, entonces no hay esa expresión de qué exactamente qué es lo que va a decir, pero aparece sí la expresión de lo que ha dicho. Entonces, la idea de adelantarse no es exactamente un verbo de lengua que dice que va a decir algo, sino que le corta la palabra antes que ella pudiera pensar en algo más, así que se adelanta para presentarle una sugerencia que le es conveniente a él. El lobo sigue por este camino porque yo voy por el otro. ¿Ya? ¿Cuáles son entonces las diferencias entre el discurso directo y discurso indirecto libre? En la escritura es posible, cuando tenemos el discurso directo libre, usar a menudo algunos signos ortográficos para marcar esa transición entre el narrador y entre los personajes. Entonces, de alguna forma, voy a identificar, utilizando los signos ortográficos, el habla del personaje o el habla del otro, lo que va a decir el otro. Dijo la Caperucita que el lobo se le adelantó, pero bien, este camino es más corto y que ella se le creó. Ella dijo que el lobo se le adelantó, es decir, antes que ella pudiera pensar o decir algo, el lobo le dijo, pero bien, este camino es más corto.
Y luego dice ella que se le creyó. Entonces tenemos aquí la indicación del discurso directo libre con la marcación de estos signos ortográficos. ¿Ya? Así que el discurso indirecto libre va a combinar en mayor medida estos rasgos de discurso directo y de indirecto. Y luego alterna estos centros deícticos, es decir, de referencia, que van a corresponder ya sea al narrador o a los personajes, a este otro que habla. Así que el autor no necesita exactamente especificar si las palabras que está diciendo o si es un texto escrito que se transcribe esas palabras, si ellas corresponden exactamente al personaje o si pueden atribuirse a la persona que está describiendo la situación, el narrador o aquel que cuenta la historia. Entonces aquí tenemos un ejemplo de uso del discurso indirecto libre. Entonces le vinieron las dudas, ¿sería posible? ¿Estaría la abuelita viva? Qué difícil era aquella situación. Debería haber escuchado a las advertencias de la madre y no hacer caso de gente desconocida. ¿Podría el cazador ayudarla? ¿Qué le diría a su madre? Fíjense que podemos tener aquí una marca muy clara y poder separar y decir, bueno, eso sí está pensando la chica, la caperucita, o podríamos estar aquí siguiendo la corriente o lo que piensa la persona que nos cuenta la historia. Exactamente dónde termina la voz de uno y empieza la de otro. No sabemos. Estos elementos pueden estar ahí, así que hay una fluctuación mayor, este uso mucho más libre del habla, de quien nos cuenta, de quien nos hace el relato, su voz, sus propios sistemas, su discurso, su propio sistema de referencias, o igual la inserción de lo que ha dicho textualmente esta otra persona de quien nos cuenta lo que ha pensado, lo que ha hablado, etc. Entonces aquí es un caso en que percibimos de modo más claro este uso del discurso indirecto libre. Bueno, ¿por qué estamos tratando de estas formas de descripción del relato, estos elementos de la construcción de la comunicación? Porque necesito contar, recontar, hacer un resumen, parafrasear, presentar la voz del otro, sus pensamientos, lo que piensa, etcétera. Porque esto nos ayuda a comunicarnos, a crear, construir los sentidos, detectar los sentidos que se quieren expresar y así seguimos construyendo la comunicación, invitando a que podamos reflexionar juntos, pensar y construir esa forma de comunicación entre los textos, entre las personas o los textos con los cuales entramos en contacto. Y así que es importante un paso más en el conocimiento de la gramática de la lengua. Y aquí vamos a tratar, ya habíamos empezado en la primera clase, tratando de oraciones, comprendiendo algunos elementos importantes de la constitución de oraciones que se relacionan, que se coordinan, a veces que una depende de otra para la constitución de los sentidos, así que vamos a volver y repensar estas formas de expresión. Desde el punto de vista sintáctico, vamos a pensar los grupos de palabras o los sintagmas, el sintagma verbal y sus complementos. Tratamos de los verbos en el pasado, así que los verbos que van a expresar algo que pasó, en fin. Aquí también tratando de esto, de los relatos, del discurso directo, el discurso indirecto, los verbos son importantes y van a aparecer y van a decirme si alguien ha dicho lo que ha dicho, si yo puedo comprender que es una paráfrasis, un resumen, etc. Así que los verbos, sí, claro, son una parte importantísima de esta estructuración de los contenidos y de esta capacidad de comunicación, de comprensión de lo que se quiere expresar. Bueno, ¿qué es un sintagma verbal?
Es un conjunto, un grupo de palabras que tiene como núcleo el verbo. Incluso no necesita que sea un conjunto de palabras, puede ser tan solo un verbo. El sintagma verbal es el propio verbo porque es su núcleo, o puede que tenga este conjunto. Los verbos pueden tener variados complementos y en gran parte esos complementos van a depender de la subclase a las que pertenecen. Importa conocer el tipo de verbo que constituye el núcleo de este grupo de palabras. Necesito poner una atención especial porque estos verbos pueden ser de dos clases, como vamos a ver aquí, como percibimos en estos recuadros. Pueden clasificarse en predicativos o en copulativos. Los verbos predicativos son aquellos que van a denotar acción, pero también pueden denotar proceso o un estado. Los verbos copulativos, sobre todo en español, son los verbos ser, estar, parecer, porque van a presentar la idea de atributos. Así que, definición. ¿Qué son verbos predicativos? Son aquellos que tienen un significado léxico pleno. Luego, necesitan tener presencia obligatoria, necesitan estar presentes. Estos verbos seleccionan al sujeto, es decir, el sujeto participa en una acción, ya sea concreta, ya sea abstracta, en un suceso o en un proceso. Luego vamos a tener también los complementos necesarios para que este verbo pueda expresar su sentido. Aquí tenemos algunos ejemplos: cantar, escribir, preguntar. Bueno, si digo canta, ¿canta quién? Alguien canta. Verbo cantar, yo canto. ¿Canto qué? Entonces, yo es alguien. Alguien canta algo. Yo canto una canción nueva, no sé, una canción triste, ya sea. El verbo escribir, tenemos a alguien, una tercera persona, María. María escribe o escribió algo, escribió un mensaje. El lobo pregunta o preguntó algo a alguien. Le preguntó a la caperucita a dónde iba. Entonces aquí tenemos la idea de los verbos predicativos, significado léxico pleno y necesita estar presente porque el sentido, el núcleo de este sintagma está en el verbo. Necesito tener el verbo, si no, el sentido se pierde o no sé, no es tan claro, yo puedo tener problemas ahí de comprensión. Si tengo verbos predicativos, luego las oraciones, porque una oración necesita tener un verbo, las oraciones también son predicativas. Los complementos de los verbos predicativos se clasifican atendiendo a una función. Así que necesitan tener una función definida. ¿Qué función es esta? Van a indicar el tipo de relación sintáctica, su conexión con los demás elementos y también su relación semántica, la constitución del sentido a partir de este núcleo del verbo. Esos complementos entonces pueden ser argumentos o pueden ser adjuntos. Aquí tenemos una aclaración que nos ayuda a comprender esto. ¿Qué son los argumentos? Son aquellos elementos exigidos por el núcleo del sintagma verbal o el verbo no expresaría su sentido. Los verbos predicativos forman oraciones, por tanto, predicativas. Oraciones predicativas activas y oraciones predicativas pasivas. Y estos argumentos necesito ponerlos porque si no, no tengo el sentido del verbo. ¿Ya? Luego los adjuntos, vamos a ver adelante. Oraciones predicativas activas y sus complementos. Los verbos predicativos, cuando están en las oraciones activas, se dividen en transitivos e intransitivos. Los transitivos exigen
una complementación. Aquí es la cuestión. Necesitan una complementación, porque si no, falta algo. Más bien, proyectan su acción sobre un complemento, sobre un objeto directo que es modificado, que es alterado o afectado por los verbos que siguen siendo, claro, el núcleo del sintagma verbal. Los que son hablantes de lengua portuguesa creo que no tienen tanto problema para identificar estas cuestiones porque estudian algo semejante en la estructura de la lengua portuguesa. Pero igual, en español también son importantes. Bueno, así que en las oraciones predicativas activas tenemos los complementos directo e indirecto porque tenemos los verbos transitivos, es decir, los que piden una complementación. Como habíamos visto, estos verbos exigen esta complementación o proyectan su acción sobre un complemento, un objeto, que será modificado, alterado o afectado por los verbos. Igual que yo canto. ¿Canto qué? Yo canto una canción. ¿Necesita o no? Yo traigo. ¿Traigo qué? Traigo algo. Quizás cantar no, porque yo solo decir que yo puedo cantar. Yo canto. Normal. No hace falta que haya una complementación. Ahora si digo yo traigo, quien trae necesita traer necesariamente algo. Así que se proyecta una idea en el complemento que sería esto de traer. Como complemento puede aparecer exactamente la expresión de este objeto en masculino o en femenino, singular o plural, o se pueden utilizar, se puede sustituir por los pronombres de tercera persona, la, las, lo, los. Tenemos un ejemplo del cuento. El lobo vio la canasta, es decir, se ve algo, vio qué. El lobo la vio. Yo también podría decir, he comprendido el cuento. Fíjense que el verbo pide una complementación, he comprendido, he comprendido. ¿Qué he comprendido? Algo, ¿verdad? Entonces, he comprendido el cuento, puedo sustituir el cuento por lo he comprendido. ¿Ya? Luego, el complemento indirecto es cuando vamos a tener un complemento que es introducido por una preposición, la preposición a. Si en el primero teníamos el lobo vio la canasta, así que vio algo, ver algo. Ahora ha visto a una persona. Entonces, el lobo vio a la abuela. Lo mismo puedo poner los complementos aquí, que pueden sustituir el lobo, la vio. Leo el cuento, lo leo. Así que el complemento indirecto expresa normalmente el destinatario o el beneficiario de la acción del verbo. Uno proyecta sobre y el otro expresa este destinatario o el beneficiario de la acción del verbo. Aquí es importante que tengamos atención cuando utilizamos el complemento indirecto de tercera persona, porque cuando es de tercera persona, a él, a ella, usted y sus plurales, los pronombres que les corresponden son le o les. Así que los utilizamos normalmente. Por ejemplo, si quiero decir que he leído un cuento al niño, le leí un cuento. Entonces, a tercera persona se refiere. O si fuera a los niños, les he leído un cuento, les leí un cuento. Pero igual, el complemento se puede utilizar para leer qué, el cuento. Así que podría decir, lo leí al niño, lo leí a los niños. Cuando vamos a utilizar los dos, que es posible, el complemento directo y el complemento indirecto de persona, lo que tenemos que hacer son algunos arreglos importantes. Lo primero es tener en cuenta, la persona siempre va a tener prioridad. Así que siempre este complemento de persona será antepuesto
al complemento de la cosa. Entonces, el que sería indirecto antes del directo. Y luego teníamos una repetición. Lo, leí. Leer el cuento a los niños. Lee o lees a los niños plural. Lees, lo, leí. Eso queda mal. Así que se reemplaza. Le, lo sacamos y lo reemplazamos por se. Como está aquí al final, en la última línea, se emplea se en lugar de le o les, como vamos a ver aquí en este ejemplo. El verbo decir, quien dice, dice algo a alguien. Así que tenemos los dos complementos. La Caperucita dice o decir algo al lobo. Entonces, hablar ahí, preguntar de sus dientes, ¿ya? ¿Qué dientes más grandes tienes, etcétera? Posibilidades, entonces. La Caperucita le dijo que tenía dientes muy grandes. Le, entonces está en lugar de al lobo. La Caperucita dijo al lobo que tenía dientes muy grandes. La Caperucita le dijo que tenía dientes muy grandes. Entonces, en el ejemplo tercero, lo que tenemos es la utilización de los dos pronombres complemento. Se lo dijo en serio. Necesitamos tener el contexto conocido, porque si no reemplazamos todo por un pronombre y de qué exactamente se está hablando. ¿A qué estoy referenciando? Entonces aquí sabemos, reconocemos el contexto que la Caperucita dijo algo al lobo. Así que yo puedo hacer la sustitución. Le dijo al lobo algo, lo dijo en serio. No podría utilizar le lo dijo porque queda mal. Así que se reemplaza le por se. Se lo dijo en serio. Así que la persona va a tener su pronombre adecuado. Si es a mí, me lo dijo. Si es a ti, te lo dijo. Si es a nosotros, nos lo dijo. Si es a vosotros, os lo dijo. ¿Ya? Ahora, lo que no puede, lo que no podemos permitir es que aparezca le lo dijo o les lo dijo. Y en este caso, se sustituye la forma en singular y la forma en plural. Da igual. Y queda se, no hay un plural. Se lo dijo, como dijo algo al niño, solo uno se lo dijo. O a los niños que fueran más de uno en plural, igual se los dijo. En esta imposibilidad de la repetición, le, lo, les, lo. Y luego, atención, cuando hacemos la sustitución de le por se, no importa si es singular o si es plural. Se lo dijo al niño, tan solo uno. O se lo dijo les a los niños. Entonces, se lo dijo a ellos. Da igual, se lo dijo a él, se lo dijo a ellos. Siempre se y no hay una forma en plural aquí. Eso se llama en español el caso de leísmo, utilizar el le para la tercera persona. Normal. Entonces, solo este cuidado con este arreglo a la hora de la escritura y a la hora también de hablar. Esto es un dato importante. Avanzamos con el estudio de la lengua y ya que tratamos de los pronombres complemento, vamos a profundizar aquí un poquito, a retomar para algunos la cuestión de los pronombres átonos y los pronombres tónicos en español, porque los utilizamos siempre que nos referimos a las personas, a mí, me, a ti, te, a él, a ella, a usted, le, lo, la. En fin, tenemos aquí dos ejemplos. Tú le hablas. Estamos utilizando el complemento de persona le, así que sería a ella. Puedo sustituir a ella por tú le hablas. Luego, en la frase 2, la oración 2, tú hablas con ella.
Hay una diferencia sutil de sentido si utilizamos o no la preposición hablar con alguien. Pero igual, lo que importa es que si en la primera oración se puede sustituir a ella por el pronombre le, es átono. Cuando lo demarcamos y decimos tú hablas con ella, el pronombre sigue ahí como un pronombre tónico con preposición. Así que tenemos que reconocer y recordar que muchos de los tónicos son los pronombres personales sujeto. Yo, tú, él, ella, ellos, nosotras, vosotros, ellas, etc. Pero pronombres personales sujetos que van precedidos de una preposición. Esto va a aparecer o es posible utilizar con mí. Tú me hablas a mí, ¿ya? Y a ti, hablar a ti, traerte algo a ti. Ti sin acento, sin la tilde, por favor. Así que son pronombres personales sujeto que pueden funcionar con una preposición y funcionar como pronombres tónicos, ¿ya? En estos casos aquí también y no como sujetos. Luego, la combinación es posible de acuerdo con algunas preposiciones, igual que aquí conmigo, hablar contigo, pero hablar con ella, ¿ya? Entonces, en algunos casos se puede ocurrir esta combinación, conmigo, contigo, son los casos en que aparece. Luego, con ella, con él, con nosotros, con vosotros, sigue igual la preposición sin esta combinación. Las preposiciones son importantes porque nos ayudan a explicar la acción del verbo. Puede ser a quién, de quién, con quién, etc. Tres preposiciones distintas que hemos utilizado, la constitución del sentido es distinta, con a, de o con quién. Y los pronombres tónicos pueden ser esos complementos directos o entonces indirectos y también pueden ejercer una función de adverbio, que es igual el caso de viene conmigo, la idea de compañía, así que es un adverbio. Atención, porque las funciones de objeto directo y de objeto indirecto, quienes las van a ejercer son los pronombres átonos. Los tónicos pueden ser en algunos casos aquí cuando nos fijemos que ya hay un pronombre átono y es necesario una aclaración del contexto y la identificación de las personas. Por ejemplo, ella nos preguntó a nosotros por qué hemos venido y mi hermano no. Entonces aquí, esta aclaración en el contexto nos preguntó a nosotros, nosotros hemos venido y mi hermano no. En casos de verbos subentendidos se puede prescindir de este pronombre átono. Está subentendido, se puede identificar, se puede comprender, no hace falta la presentación de este pronombre átono. A él le molesta el ruido. A mí no. A mí no me molesta el ruido. Entonces, a él le molesta, a mí no. ¿Ya? El contexto se puede comprender bien. O a mí qué, a mí no me molesta. Entonces, no hace falta de poner el verbo y tener esta repetición con el complemento. Luego, como estábamos tratando de los tipos de los predicados, de los verbos predicativos o copulativos, ¿qué son? La idea de copulativo viene de cópula, es decir, de vínculo, de atadura, de ligamiento, de gancho, estar enganchados. ¿Qué son estos verbos copulativos en español entonces? Son los verbos que no tienen un significado léxico pleno. Aquí está la gran distinción. Los verbos predicativos sí tienen su significado pleno, léxico. Ya los copulativos no. Así que sirven como un enlace entre el sujeto y un complemento, que será el atributo que aporta el significado principal de la oración.
Ojo a esto. La mayor parte del significado de la oración corresponde a su complemento, que es llamado atributo, y no al verbo, que hace principalmente de enlace entre el sujeto y este atributo. Entonces, el núcleo no es el sintagma verbal, el núcleo no es el verbo, el núcleo es el atributo. Así que ahora vamos a ver qué son los verbos copulativos, distintos de los verbos predicativos. Aquí vamos a comprender su diferenciación. Predicativos tienen un significado léxico pleno. Ya los copulativos y la expresión, la palabra cópula significa gancho, es decir, vínculo, atadura, ligamiento, una forma de estar unidos. Los verbos copulativos son los verbos que no tienen el significado léxico pleno. Por eso van a servir para hacer este enlace entre un sujeto y el complemento, es decir, el atributo. Verbo, entonces, no tiene el sentido más importante o el significado de la oración. El atributo sí lo tendrá. Es el atributo que aporta el significado principal de la oración y lo vincula al sujeto. Fíjate, por favor, en la parte de abajo que dice de esta diapositiva, fíjate aquí. De hecho, la mayor parte del significado de la oración corresponde a un complemento llamado atributo y no al verbo, que hace principalmente de enlace entre el sujeto y dicho atributo. El núcleo, claro está, entonces no puede ser el verbo, será el atributo. ¿Cuáles son los verbos copulativos en español? Sobre todo los verbos ser, estar y parecer. En portugués, los que hablan portugués los comprenderían como estos verbos que constituyen la predicación nominal del sujeto. Pero en español se suele decir que los verbos copulativos son estos tres: ser, estar, parecer. ¿Qué dice la RAE, la Real Academia Española, en los estudios de la gramática, a una descripción gramatical de esta estructura? Vamos a hacer hincapié, es decir, de marcarlo muy bien, de repetirlo para que no nos olvidemos. Los atributos de los verbos copulativos se suelen sustituir por el pronombre neutro lo. Entonces aquí tenemos un ejemplo con el verbo ser copulativo. María es algo. Lo que viene después, ingeniera, aunque sea un sustantivo, pero es un atributo que se le presenta al sustantivo o al sujeto María. María es ingeniera. Sería posible entonces sustituir por el pronombre neutro. María es ingeniera, sí, María lo es. Si fuera una charla, una conversación, María es ingeniera, sí lo es. María lo es. Los verbos copulativos encabezan sintagmas verbales, pero no son predicados en sentido estricto, porque introducen el elemento verdaderamente predicativo, es decir, el sintagma que realiza la función de atributo es de verdad el que ejerce esta función de predicativo y no el verbo. Por eso es un verbo copulativo. Si no puede atender a eso, la idea del atributo, no sería posible restringir en términos semánticos el segmento que puede ser el sujeto del verbo ser, pues prácticamente cualquier sintagma nominal podría ejercer ese papel. Entonces, Juan es, el perro es, el árbol es, nadar es, que vengas es. El verbo ser está ahí. Ahora, es muy distinto Juan, un ser humano, el perro, el árbol, que es un vegetal. Entonces tenemos un ser humano que puede razonar, etcétera, sus atributos posibles, el perro y sus atributos posibles en su condición como un animal, luego el árbol en sus atributos posibles como un vegetal, luego utilizamos nadar. Nadar como una forma nominal del verbo, es el nombre del verbo,
ejerce función de sujeto, nadar es ¿qué? Luego, que vengas es, tenemos el verbo, así que todos ejercen esta función de sujeto. Así que el sentido léxico pleno no está en el verbo ser, porque si no, ahora este va a ser tan solamente una, esta función de cópula, de unión, de enlace con el atributo a que se refiere que viene después, como aquí. Fíjense, el atributo es el elemento que va a restringir semánticamente al sujeto y en tal sentido es este atributo que constituye el verdadero predicado. Yo puedo decir que Juan en español es español, seguramente, pero yo no podría decir que nadar es español. ¿Ya? Entonces, fíjense que hay esta restricción semántica al sujeto. El perro es rabioso, sí, que tiene rabia, ok. El árbol es alto, es grande, es viejo, posible. Atributos que en principio sí serían posibles compartirlo con un animal o con un ser humano, da igual. Pero si nadar ejerce función de sujeto, yo no podría decir que nadar es español, nadar es rabioso, nadar es alto. Ahora sí puedo tener un atributo que sea adecuado, que va a restringirse semánticamente a este sujeto, a nadar. Nadar es bueno para la salud. O igual, que vengas es necesario. ¿Ya? Luego, en esta diapositiva tenéis la indicación de una referencia que podéis fijarse, está también después en la curaduría, podéis utilizar para profundizarse un poquito más en estas cuestiones acerca de los verbos copulativos y predicativos. Luego tenemos entonces aquí en forma de retomada o como un gran resumen y una observación más general de estos contenidos, utilización entonces del sintagma verbal, las principales clases de verbos por sus propiedades sintácticas fundamentales. Entonces tenemos el verbo, que puede ser un verbo predicativo o un verbo copulativo. Recordando, los copulativos, ser, estar, parecer en español. Luego el verbo predicativo, que ya hemos visto, puede ser un verbo transitivo o un verbo intransitivo, si necesita o si no necesita su complementación, ¿ya? Y sus complementos aquí. Los verbos intransitivos, los que tienen su sentido completo. Si digo, por ejemplo, el perro se murió, morirse es la acción, el sentido completo, que se muere y se acabó, no hace falta ninguna complementación, como si digo el perro trae. El verbo traer si tiene que traer algo, trae qué, ¿ya? Entonces, estas diferencias aquí. Solo como una forma de comprensión, porque ya están los verbos intransitivos, tenemos los que son llamados los verbos inergativos y el verbo inacusativo, que puede ser pronominal o no pronominal. ¿Ya? Entonces, los inergativos son los verbos con un sujeto animado que va a controlar la acción que practica. Por ejemplo, Juan esquía. Esquiar tiene su sentido completo, no necesita complemento. Es intransitivo. Juan esquía. Pero aquí es inergativo. Necesitamos un sujeto animado que va a producir esta acción. Solo puede esquiar si se pone ahí los esquís y se pone a bajar la montaña o lo que sea, empieza la acción de esquiar. Lo mismo bostezar, alguien necesita bostezar, entonces no tenemos ese control de la acción, ¿ya? Los que son llamados inacusativos o ergativos son verbos en general con sujetos no animados. Y estos sujetos no animados no practican la acción, sino la reciben. ¿Ya? Entonces, solo para que tengamos esta diferencias y pueden ser pronominales o no pronominales, pero no es el tema de esta clase, no vamos a profundizarnos en ella. De igual forma, tenéis en esta diapositiva una referencia a la RAE
que se puede hacer una consulta en línea a estos términos aquí y tener una idea un poco más profundizada sobre estos términos, estos conceptos, ¿ya? Y caminando entonces en el cierre de esta clase, volvemos al tema que nos impulsó a tratar de los contenidos comunicativos de esta unidad, no solo de esta unidad, como de este módulo primero. Estábamos tratando de pensar los relatos, las historias, los cuentos que nos ayuden a componer nuestras identidades. Así que al final, y estudiando la composición de los sentidos, observando la sintaxis de la lengua española, la construcción de las oraciones, los nexos, las argumentaciones, nos importa entonces volver al tema y expresarnos un poquito más. Así que tú, estudiante, sigue trabajando, repasa los contenidos, entrénate hablando un poquito más del tema, profundizando y utilizando también esos contenidos de la clase. Revisitando los cuentos y las historias, si las historias importan, muchas historias importan muchísimo más, principalmente porque estas historias nos permiten rever la esencia de lo que conforma la organización de nuestro mundo, es decir, nuestro ser y nuestro estar en el mundo, que es basado en todo aquello que nos constituye como seres humanos, como identidad y todo eso. Luego, si tenemos una preocupación con nuestro ser, nuestro estar en el mundo, no queremos tan solo repetir las mismas cosas que a veces hacen con que algunas historias importen más que a otras. Es decir, como si ciertas personas tuvieran más importancia, más relevancia que otras. Y no, en nuestra formación necesitamos difundir la idea del respeto, de valoración de los seres humanos, de las culturas, de las lenguas, de todo. Así que no es más posible que podamos seguir aceptando todas las injusticias, la explotación, los abusos, las violencias, que una forma determinada de constituir una historia o de contar las historias y de decir que unos valen más que otros se repitan. Cuando estudiamos la lengua, sus formas de expresión, las formas de comunicarse y que comunicamos, construimos sentidos, la idea es reconocer que hay una polisemia discursiva. Nuestra elección de los nexos, de los sentidos, de las intenciones, cuando contamos una historia, cuando relatamos lo que sea, o cuando nos empeñamos en la comunicación, hay voces narrativas. Son muchas personas que pueden participar y necesitan sí tener su hora de hablar, de contar sus versiones, de repensar sus historias. Entonces, son múltiples voces narrativas, son distintos puntos de vista que necesitamos sí escuchar, poner atención, porque es solo esto que permite el diálogo, la constatación de que una determinada verdad, una determinada historia oficial puede ser parcial, puede ser construida para beneficiar más a unos que a otros, o incluso puede hasta causar mucho daño a otros que no tienen este derecho de contar también su versión de la historia. Desde el punto de vista de esta constitución de ti como un estudiante, un hablante de la lengua española, recuerda que la expresión se constituye, pero ella produce comprensiones, interpretaciones. Las historias, las identidades necesitan tener sus sentidos alterados, actualizados, revisitados, ampliados, mejorados. Es un movimiento de diálogo. Y no es dialogar en el sentido de que yo digo lo que quiera, luego la otra persona que diga lo que quiera también, pero yo no la escucho,
sino sí tenemos que escucharnos, comprendernos, cuestionar una discusión que nos lleve a estos sentidos ampliados y mejorados. Para eso necesitamos estar abiertos y reconocer, sí, que necesitamos escuchar, reflexionar y cambiar. Cambiar conceptos, cambiar opiniones, conocernos a nosotros y conocer a los demás también. Respetarlos y no tener una idea de que, como algunos dicen, ya tengo mi verdad. Bueno, esto es parcial. Necesitamos abrirnos para los retos de la vida contemporánea, del mundo, del ser estar en el mundo con responsabilidad. Estas revisitaciones, rever y muchos lenguajes, el arte de una forma general, hace esto, es nos hace repensar, cuestionar estereotipos, cuestionar los papeles sociales que muchísimas veces son impuestos a determinados grupos, a determinadas personas, clases y, sobre todo, cuestionar lo que se acostumbra o se suele decir que son rasgos determinados y que determinan lo que son, lo que pueden llegar a ser, lo que pueden pensar, etcétera. También las nociones de moraleja, de cierto, de incorrecto, desde ciertos puntos de vista, necesitan que los revisitemos y los tengamos en cuenta. No es abrir manos de principios, de valores, de moral, no es esto, pero reconocer que no podemos estar aquí juzgando a los demás por toda y cualquier diferencia que pueden proponernos, ¿sí? Hay que tener un sentido más acurado y mejorado porque sobre todo el respeto es importante. Esto nos ayuda entonces cuando cuestionamos determinadas cosas, nos ayuda a promover el respeto a las diferencias, nos ayuda a promover la comprensión de los cambios culturales que ocurren a lo largo del tiempo y las construcciones de nuevos sentidos posibles. No es porque es diferente que es incorrecto. Como les dije, no hace falta abrir mano de dejar de tener valores, etcétera, pero comprender que estas construcciones, ser distinto no significa exactamente, necesariamente ser incorrecto. Algunos ejemplos de discusión, de cuestionamientos que necesitamos poner en práctica, y esto es bueno para un estudiante de lengua 3 que pueda expresarse con propiedad, sin miedo en lengua española. Entonces, entrenarse a utilizar estos contenidos utilizados aquí y hacer lo que se pide aquí. Vamos a poner en discusión, en cuestionamiento, los estereotipos y las imposiciones de papeles sociales, culturales, aunque sean sutiles, porque estos pueden limitar trayectorias, limitar el desarrollo personal o de comunidades, de grupos enteros, ¿ya? Sean en cuestiones, trayectorias educativas, laborales, sociales, económicas, etcétera. Es decir, que una determinada persona, porque viene de determinado grupo o de determinado género, de determinada clase social, no puede llegar a ser un buen médico, un buen abogado o una persona importante en términos políticos, en tomadas de decisiones. Esto es una limitación que no se puede permitir más, es injusticia. Entonces todos necesitan tener las mismas oportunidades. Luego, recordar que tenemos ahí todo el tiempo que poner en cuestión una historia oficial porque omite personajes, elige algunos que serán sus héroes, porque ni siempre todos los grupos y personas pueden identificarse. Una historia oficial puede promover una educación sutil sobre quienes pueden o deben ocupar espacios de poder, espacios de comando y luego determinar un lugar en el mundo para muchos que será de menosprecio, de subserviencia, como si nunca pudieran alcanzar puestos más altos. Lo mismo cuando tratamos no de una historia oficial, pero de estos cuentos que ayudan a formar una infancia, una adolescencia, incluso una vida adulta y las relaciones de las personas, incluso en el entorno familiar, necesitamos reverlos
Los cuentos promueven los papeles a veces de vulnerabilidad para unos, de fuerza para otros, de posibilidades de felicidad para algunos y no para otros, y de valor de los buenos y malos, introyectados a partir de una historia que parece tan sencilla, tan solo para que los niños lo pasen bien, que lo pasen su tiempo, que puedan dar alas a su imaginación, etc. Pero tienen todo este contexto, todos sus sentidos construidos que van siendo introyectados en cada individuo. Les pido entonces, te pido a ti, estudiante, con más atención, este ejercicio de comunicación y de reflexión. Busca algunos cuentos, identifica los cambios más recientes que percibes en formas de contar nuestra historia local o las formas de contar los cuentos, las fábulas, las historias del imaginario popular, ya sean las clásicas, las de la niñez, de la juventud, etc. Hazlo con atención, porque el respeto a las diferencias exige que estemos atentos para no ofender creencias o elementos fundamentales de identidad o del ámbito de lo sagrado para otros grupos y otras personas. No es imbuirse de una idea de verdad que mis valores son los únicos buenos que valen, etc. Cuidado, porque necesitamos respetar lo que la otra persona considera también como válido, como sagrado. No es que no tengamos que hablar de estas cosas, entonces no se puede hablar, no, se puede, pero siempre con respeto. Se puede razonar sobre todo, pero a través de una cultura del respeto. Es necesario escuchar, comprender y a partir de eso sí, intentar un diálogo. La persuasión es posible, pero a partir de no de buscar una pelea o de decir, no, eso está mal, está incorrecto, etcétera, pero una construcción a través del diálogo. Eso es importantísimo porque son algunos de los temas más importantes en la formación de las universidades, por ejemplo, como vamos a hablar en clases más adelante, de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, sí, son cuestiones importantes para pensar qué es la formación que se espera para este siglo y para los que vengan en el futuro. ¿Ya? Así que tenéis aquí las referencias, podéis volver a esta clase, volver a las diapositivas, echar un vistazo a todos los elementos que están ahí, las referencias también, y seguir estudiando la lengua española con esta intención de tener una comprensión más ampliada, mejorada del pasado, porque esto sí tiene su efecto, su impacto en el presente y también en el futuro. Así que buenos estudios, muchas gracias y hasta pronto.